Entonces vamos a iniciar con la capacitación de AS Financiero 2025. Inicialmente, la mayoría de los programas están instalados en la unidad C. Y dentro de C tenemos una carpeta de AS Financiero. Esta carpeta de AS Financiero contiene los años en los que tengan el programa instalado. Dentro de la carpeta 2025, ustedes van a encontrar la carpeta Backups, Excel, PDF, SRC. Y van a encontrar los archivos AS Financiero, base AS 2025, Contraloría 50, Contraloría 55, formato de chequeo, formato de impuestos, fórmula aritmética, el manual de AS Financiero, el reporte SET, que todos ya lo deben tener dentro de la carpeta, saldos iniciales de bancos y un archivo que se llama ZXY. Dentro de ese orden de ideas, tenemos esta carpeta que es donde se realizan los backups en el equipo cuando yo ingreso a AS Financiero. En la carpeta Excel, donde se guardan normalmente los archivos de Excel que genero, el PDF para guardar los archivos de PDF, y esta carpeta que se llama SRC son los logos que maneja el AS Financiero. En caso de que alguien quiera personalizar los documentos, puede insertar el logo de su colegio. Importante acá, que el peso de los archivos, si ustedes miran, el peso de estos archivos son de 2K, 3K, 11K. Son archivos que el peso es muy pequeño para que los documentos que se produzcan no pesen tanto, o para que en un momento dado este archivo no intervenga con el funcionamiento del software. Entonces no puede ser un archivo muy grande. Los archivos deben ser pequeños, máximos hasta 250 kilobytes, para que pueda operar el logo sin ningún problema. El archivo AS Financiero, que este es el archivo ejecutable, con este me permite ejecutar. El archivo base AS 2025, es importante tener en cuenta que este archivo base AS 2025 es la matriz de toda su información. Yo le puedo colocar todos los archivos que vamos a revisar, menos este archivo, no se lo puedo volver a colocar. ¿Por qué? Porque este archivo es el de la información que ustedes manejan. Ustedes todos los días trabajan en el software y este archivo les va guardando la información. Este archivo hay que protegerlo muy celosamente. Cuando nosotros le decimos que nos haga un backup, lo que está haciendo es una copia de este archivo. Pero no es recomendable dejar este archivo en el mismo equipo. Ejemplo, no sé, si yo trabajo con portátil, si trabajo en un portátil, lo dejé en la carpeta de backup, que es la carpeta de acá donde guardo las copias de seguridad, él las guarda ahí, y me voy para la casa, pero me roban el computador. No hay nada que hacer, se perdió la información. Entonces es importante que este archivo lo guarden en una memoria, lo manden a su correo electrónico, lo manden en un OneDrive, eh, lo guarden en cualquier otro medio externo al equipo. Por si presenta algún inconveniente, alguna situación, podríamos volver a generar la instalación del AS Financiero con toda la información que ustedes tenían. Pero si no tenemos este archivo, no lo podríamos solucionar y tendrían que volver a llenar la información. Es importantísimo, este archivo es la matriz de toda su información, por tanto hay que guardarlo. Este archivo que dice Contraloría 50 no tiene ningún objetivo para ustedes como tal. Es lo que usa son estos formatos que aparecen acá para generar los informes de Contraloría. Entonces, muchos dicen, no me genera el informe de Contraloría, pero lo que están abriendo es este archivo. Este archivo no contiene el informe. Este archivo es el formato para armar los informes. Lo mismo pasa con Contraloría 55. Es un formato. El formato de chequeo es un archivo en Excel, pero se genera cuando yo hago
un concepto y quiero saber qué documentos tiene ese formato. Ahorita lo revisamos, pero se llena de este archivo, pero también lo que hace es un formato. O sea, el archivo como tal es la base para armar ese formato. Formato de impuestos tampoco hace nada, sencillamente con base en eso saca el impuesto, el formulario de estampilla y el de contribución, pero el formato como ti, el archivo como tal está protegido, no los deja ingresar, entonces no hacemos nada. La fórmula de media aritmética 2025 es una fórmula donde les permite hacer el cálculo de la media aritmética. Aquí tiene el valor del presupuesto incluido. Este es el valor de revisar el tema de cómo está configurado su manual de contratación. Si su manual de contratación tiene el tema de media aritmética y si lo que contiene dentro de la media aritmética es el valor del presupuesto. Entonces, en ese sentido, se podría usar esta fórmula de media aritmética para hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, importante que en su manual de contratación aparezca la opción de calificar a través de media aritmética. Acá solamente se llenan los proveedores, uno o se toma como el presupuesto ICTIAC como si fuese un proveedor y sobre esa parte se hacen los cálculos del promedio. Si por algún motivo aquí tengo hasta 11 proveedores, hasta 12 por el tema de que tengo incluido el presupuesto. Si tuviese 15 proponentes o 20 proponentes, no debo incluir en la última fila, sino trato de insertarlos desde la fila 11 hacia abajo. ¿Para qué? Para que las fórmulas él me las desplace y yo no tenga inconvenientes al momento de insertar más proveedores. Entonces, en este caso, voy a insertar, si tuviésemos más proveedores, él me hace el desplazamiento y tomo desde la fila 10 hacia abajo y hago la copia de la fórmula. ¿Listo? Y ahí ya me incluyó y de esta forma no voy a tener inconvenientes con el tema de la forma. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como inserto, no lo hago en la última fila porque es posible que esta fórmula de acá, que permite contar los proponentes y estas fórmulas que hacen el promedio, si yo lo hago en la última fila, y el comportamiento de la fórmula sea diferente. El manual ya lo conocen, el reporte de secretaría, ahorita miramos la generación de ese informe. Creo que ya todo lo hicieron, pero igual les voy a dar una explicación sobre ese mismo archivo. Saldos iniciales de bancos. Acá es importante, creo que al principio o para arrancar la información, muchas personas se les dificulta meter los saldos iniciales de bancos en el ad financiero, pero básicamente es porque el ad financiero, la información que se mete debe estar cuadrada, o sea, esa información debe corresponder exactamente a lo que yo proceso. Entonces, si yo tengo en Pantos unos valores y estoy determinando unos excedentes, se supone que esos mismos valores son los por cargo ad financiero. Por eso ad financiero, cuando genera el reporte de cierre presupuestal, la información cruza exactamente con todos los valores. Es porque yo desde el principio ingreso la información cuadrada en presupuesto y cada peso que salga o que ingrese, debo hacer a través del ad financiero y por eso la información al cierre del año siempre me va a cruzar. Los excedentes van a cruzar exactamente con los bancos. Si hay algunas diferencias muy chiquitas, corresponden a los ajustes de impuestos, pero la mayoría de las veces esta información cruza exactamente desde que la fuente se maneje de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente con este archivo? Esto es para arrancar o para iniciar el ad financiero. Acá ingresan los saldos de tus bancos. Y ahorita que te paga cuánto tenía yo en la cuenta maestra, si era algo así.
hice billones y tenía algo en la cuenta pagadora, normalmente debería tener cero, pero voy a colocar para efectos del ejemplo un valor. Se supone que al cierre de año no debería tener nada en la cuenta pagadora. En la cuenta de la Secretaría de Educación y en la cuenta de recursos propios. Estos que están acá son los saldos de mi extracto bancario al cierre del año. Las reservas presupuestales que me quedaron al cierre del año 2024. Entonces vamos a colocar un valor acá. Cuentas por pagar, si me quedaron cuentas por pagar, si no, pues coloco cero. Pasivos exigibles, si no tengo pasivos exigibles ceros. Y cuánto se quedó pendiente de pagar del impuesto de ICA. En este caso vamos a colocar que fueron 550.000 pesos. Listo, el total de exigibilidades 8.550.000 y el saldo de los excedentes son 9.950.000. ¿Qué hizo el archivo? Tomó y separó por cada una de las cuentas para que termine de digitar la información. Esas reservas constituidas, voy a decir que 5 millones corresponden a SGP, 2 millones corresponden a la SED perdón, 550. 500, perdón. Y 500.000 pesos corresponden a la cuenta de recursos propios. Si yo reviso acá la suma de estos 8 millones de pesos, son exactamente los 8 millones de pesos que tengo en reserva constituida. Los impuestos igual debo separarlos. Entonces, ejemplo, tengo 350 de acreedores de RTICA, entonces 350 son del MEN y 200 son de la Secretaría. Bueno, pongámosle 150 y 50 son de recursos propios. Vale. Si por algún motivo en las cuentas te manejan centavos o tienes centavos en las cuentas, ejemplo, acá tengo 32 centavos y en esta cuenta tengo 55 centavos por decir alguna cosa. Entonces, ya tengo cuadrado lo que son mis reservas presupuestales, me suman 8 millones de pesos, tengo lo de los impuestos por cada una de las fuentes, 550.000 pesos. El valor que me aparece acá son mis excedentes, en este caso son 9.950.00,87. Normalmente la recomendación es, igual es potestad de cada uno, no adicionar el tema de los centavos. ¿Por qué? Porque generalmente no son ejecutables, o sea, no se pueden ejecutar en la práctica. Entonces, normalmente yo ajusto los centavos, 32 centavos, esta no tiene centavos, acá, perdón, acá me pasé, pongámosle para efectos del ejercicio, 3 millones para que nos pueda dar allí. Acá tengo 55 centavos, pongo 55. Entonces, estos valores que aparecen acá ya son mi excedente, 10.950.000, 10.950.000, ¿ok? Estos centavos no los voy a adicionar en la parte de excedentes. Este GP está compuesto por la cuenta maestra y la cuenta pagadora. Entonces, al sumar el valor de 9.500 más 150, tengo un millón de 9 millones, de un valor de 9.650.000 como excedentes SGP. Tengo un valor de 850 como excedentes de la SED y tengo un valor de 450 como excedente de recursos propios. Estos tres valores es mi adición de excedentes. Es una forma fácil, sencilla de determinar los excedentes. Así se determinan los excedentes. Y los excedentes se deben cruzar con los bancos, ¿sí? O sea, siempre que ustedes hagan excedentes, usen esta formulita y verá que es muy sencillo determinar los excedentes financieros. Pero adicionalmente a que es sencillo determinarlos, yo puedo con esta información cargar el as financiero. Entonces, ¿cómo lo hago? Sencillamente, este es mi saldo bancario por cada una de las fuentes. Cargo en cada banco las reservas que dejé
en la parte de reservas, y si hubiesen cuentas por pagar, también las cargo en reservas. Eh, y los impuestos lo cargo en una sección de impuestos. Ya vamos a revisar cómo se cargan esta parte. Hı? Böyle ikinci program. Entonces tenemos impuestos por fuentes, ajuste de centavos y los excedentes 2024. Entonces ya teniendo nuestros excedentes, que es el primer paso para arrancar con As Financiero, entonces ya continúo con el proceso. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta hasta allí? Ok, continuamos entonces. Me devuelvo a mi carpeta donde tengo instalado el As Financiero y este archivo que se llama asfinanciero.accdr, o a algunos les va a aparecer solo As Financiero porque tiene ocultas las extensiones, es mi archivo ejecutable. Si por algún motivo accidentalmente en el escritorio se les borra el acceso directo, no hay problema, no se desinstaló el As Financiero, no se perdió información. Lo que creamos en el escritorio es sencillamente un acceso directo, pero realmente los ejecutables están dentro de la carpeta donde ustedes tengan instalado el As Financiero. Entonces, este es mi archivo ejecutable. A este archivo yo le doy un clic derecho. Acá le puedo dar más opciones, propiedades, perdón, más opciones y le doy crear acceso directo o enviar a escritorio como acceso directo. Entonces, envío al escritorio como un acceso directo, me voy al escritorio y aquí tenemos el archivo donde generamos el acceso directo. Le doy clic derecho, mostrar más opciones, propiedades. Aquí me aparece que está en la carpeta de As Financiero 2025, As Financiero ACCD. Quiero cambiarle el icono para que tenga el icono del As Financiero o el icono que ustedes desean. Le doy cambiar icono. Busco dónde está ubicado el icono. Normalmente siempre lo dejamos en C, As Financiero 2025 y dentro de la carpeta que les decía SRC. Allí mismo, entonces ahí aparecen los iconos. Acá está referenciando el 2025. Busco el logo que quiero. ¿Me cierran el micrófono? Tengo retorno. Listo. Entonces, escoge el logo de As Financiero que le quiera colocar, la imagen que ustedes quieran colocarle. Le doy a aceptar, aplicar, aceptar y ya me queda el logo. Igual puedo hacer mostrar opciones, cambiar nombre y si quiero diferenciarlo, le coloco el nombre que yo desee. En este caso le voy a colocar As Financiero 2025. Listo. Este es nuestro ejecutable, pero y este es nuestro acceso directo, perdón, pero igual yo lo podría ejecutar desde mi archivo que dice As Financiero ACCD. ¿Listo? Normalmente entran en esta pantalla cuando ustedes cuando inician que el As Financiero, la pantalla es diferente en la primera vez que lo inician. ¿Por qué es diferente? Porque les pide que definan una contraseña, que definan un usuario, entonces eso es para esa parte. Una vez ya tienen definido esa información, esta es la pantalla. Dentro de esta pantalla tenemos dos opciones. Se me olvidó el usuario, no me acuerdo pues yo puedo crear un nuevo usuario, lo creo en esta opción, o si lo que quiero es cambiar mi contraseña porque la olvidé o por alguna cosa, entonces hay una pregunta que él les hace, entonces le doy la opción de
olvidé mi contraseña. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el usuario? El usuario que normalmente nosotros entregamos con el as financiero es el NIT del colegio, separado por puntos, sin el dígito de verificación. Acá puedes escoger la pregunta o cuál es la pregunta. En este caso, la pregunta que definió la persona es ¿cuál es el segundo apellido de tu pareja? Hay que darle la respuesta, hay que tener en cuenta si la respuesta fue en mayúsculas, si tuvo algún carácter especial y de esta forma puedo recuperar la contraseña. Entonces, no es necesario que nosotros intervengamos, ustedes lo pueden hacer directamente. ¿Listo? Lo otro, un nuevo usuario. Algunos dicen, yo quiero ser un usuario más personal, ejemplo, no sé, el contador, o el almacenista, o ustedes como personas dicen, yo quiero que mi usuario no sea el NIT del colegio, sino Juan Pérez. La pregunta clave para Juan Pérez, escojan cualquiera y le colocan cuál es la respuesta a esa otra pregunta o cuál es la pregunta y cuál es la respuesta a la pregunta y una contraseña. Continuar. Él me da unas recomendaciones aquí por temas de seguridad. Yo le digo que sí, que sí. Si yo le digo aquí Juan y la contraseña que le acabé de definir, le digo iniciar y ya me entra con Juan Pérez. Entonces no es obligatorio que entren con el NI. Yo puedo crear el usuario que yo desee y sencillamente eh, hago el ingreso al programa. Casi siempre, o bueno, siempre que ustedes ingresan al software, hay esta pregunta: ¿desea realizar copia de seguridad? La recomendación es como mínimo al cierre del día ustedes hagan la copia de seguridad y como mínimo semanalmente saquen esa copia de seguridad de su equipo. Lo que les decía al inicio, la envíen al mail, la pueden guardar en el OneDrive, la pueden enviar a una USB, a un disco duro local, bueno, a donde deseen. Lo importante es que tengan resguardada la información y esto buscando de que si tienen algún inconveniente con el equipo, porque hay necesidad de formatearlo, porque no se pudo recuperar la información, alguna cosa, ustedes tengan acceso a la base de datos y podríamos recuperar la información. Cuando yo le doy que sí, él me dice, hay una copia de seguro creada en C as Financiero 2025 backup. Le voy a decir que sí para efectos del ejercicio. ¿Y dónde me la guarda él? Él lo que me está haciendo es que dentro de la carpeta 2025, en la carpeta backups, creo la base de datos. Este es el archivo que le colocó que el 9 de abril a las 9:04 de la mañana se hizo la copia de seguridad. Entonces, él le agrega esta información. Importante, yo quiero recuperar mi información porque por algún motivo o adelanté trabajo en la casa o alguna situación particular. Entonces yo lo que hago es la base de datos que ya tenía, la puedo borrar o para efectos de seguridad le voy a colocar que es la anterior, que es la base de datos anterior, o yo recomiendo que esa anterior también se le coloque una fecha para saber qué fecha que estoy colocándole o qué fecha hice la modificación o a qué fecha corresponde esa fase de datos, a pesar de que aquí en la fecha de modificación aparece la información. Pero pues es una recomendación que hago. Entonces, cojo la seguridad que la tenga en donde la tenga, la descargo del Drive, la saco de la USB, la descargo del correo y la pego dentro de la carpeta financiero. Y debo quitarle este adicional que le coloca al momento de hacer la base, la copia. Le quito la fecha y el archivo se debe llamar exclusivamente base AS 2025. O sea, no debe tener adiciones. Las adiciones son efectos de copia de seguridad para identificarla. Pero el archivo como tal debe ser base AS 2025. La recomendación para sacar esa copia de seguridad es al inicio. Si ustedes están mirando aquí mi pantalla, en este momento aparecen dos archivos de AS Financiero. Uno aparece como con un
candadito. Si yo ingreso a cualquier opción dentro de las financieros, en tu informes, ingresos, mire que él crea como una copia espejo de la base al 2025 y también le coloca un candadito. La recomendación es cuando vayan a sacar la copia de seguridad de la base de datos, cuando vayan a sacar la copia de seguridad de la base de datos, el as financiero no tenga ninguna información abierta o preferiblemente esté cerrada para que no estén esos espejos y se les saque copia de seguridad efectivamente a la base de datos en la que ustedes trabajaron o en la que está la información. Entonces, la recomendación es el as financiero debe estar cerrado y ahí sí sacan la copia de seguridad. Muchas veces algunos correos no permiten que se suba directamente la base de datos o la identifican como un virus. La recomendación es clic derecho, WinRAR y añadirla, o sea, darle a ese un comprimido para que él no identifique que es un ejecutable y a la que le saco la copia de seguridad es al comprimido, ¿verdad? Pero bueno, ya cada uno decide cómo hace la información. ¿Listo? Entonces ya en este entendido vamos a continuar con la ejecución de datos financieros. Entonces, yo tengo un usuario que es, digamos, está definido para ingresar a darle soportes. Entonces, por eso no es necesario que yo conozca, digamos, su usuario para ingresar a la información. En este caso, el primer paso que nosotros ya vimos acá en esta parte de saldos de bancos, que es lo que me permite hacer también el cargue de la información bancaria y el cargue de mis excedentes. Entonces, me voy a información de tesorería. En información de tesorería, nosotros les entregamos los 4 bancos sin ningún valor. Hay que escoger cada banco y aquí en banco, entonces coloco, como se llame, no sé, es Banco de Vivienda, Banco Popular. Le coloco el código del banco, creo que Banco Popular es 2, creo. El número de la cuenta, si es una cuenta de ahorros, y le doy guardar. Y dentro de esta misma pantallazo están los saldos iniciales. En los saldos iniciales, ¿yo qué es lo que cargo en estos saldos iniciales? Ahí sí me voy a esta depuración que ya hice de mis saldos bancarios, de mis reservas y de los impuestos y hago el cargue de esta información en el as financiero. Entonces, en valores presupuestales, que es el primer valor que me aparece, yo voy a cargar esta última línea que son mis excedentes. En la cuenta maestra debo cargar entonces 9.500.000 aquí en esta parte. En la cuenta de reservas, en los valores de reservas, debo cargar este valor, que es el valor que yo identifiqué que eran reservas. El valor de impuestos, en este caso los impuestos los tengo en la pagadora, no en la maestra, porque tenía saldo en la pagadora, entonces en la maestra coloco 0. Y en saldo adicional, si tengo centavos, yo les decía, no es obligatorio, es una recomendación, yo coloco los centavos en saldo adicional. Este saldo adicional, ¿para qué se usa? Aparte de los centavos, en caso de que, por ejemplo, por algún motivo no se terminó de ejecutar en el 2024 algún proyecto de unos recursos que envió Secretaría de Educación y es necesario reintegrarlos o ya sé que hay que reintegrarlos a la Secretaría de Hacienda, entonces pues no son parte de los excedentes porque sé que hay que reintegrarlos, entonces los puedo meter como saldo adicional y después se hace el giro por devoluciones. Entonces no me afecta presupuesto, no tengo que hacer reducciones presupuestales, sencillamente como ya lo tengo definido como que es un valor adicional, lo puedo sacar del banco sin necesidad de ninguna operación adicional. Lo mismo hago con los otros bancos, acá le doy guardar, me puedo desplazar por acá, siguiente, 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 y busco el banco que desee. En este banco, el banco SGP, le cambio el nombre.
acá como le quieran colocar, SGP, MEN, pagadora, lo que ustedes consideren, como ustedes lo identifiquen de la mejor manera. Me voy al número de cuenta, modifico el número de cuenta de acuerdo a la cuenta que ustedes tengan y saldos iniciales. Perdón, le doy guardar y ahí le doy saldos iniciales. Lo mismo, en excedentes coloco para este caso como es la pagadora SGP, entonces aquí para efectos del ejercicio yo debería meter 150.000 pesos en esta parte de excedentes. No tengo reservas en esta cuenta. Tengo unos impuestos, debería colocar los 350.000 pesos de impuestos acá y en saldo adicional no tengo centavos en esa cuenta. Entonces, no incluyo ningún valor en este RUT. Cero, impuestos, salir. ¿Listo? Termino de guardar mis saldos y le doy a aceptar. Hasta ahí es clara la información que les he suministrado de cómo se cargan los excedentes, de cómo se cargan los saldos bancarios. Ese es el primer paso para iniciar el as financiero. ¿Listo? Después de esta información, de haber cargado esta información, lo que continúa es el menú. El as financiero tiene 5 menús que son procesos, donde tenemos la parte del presupuesto inicial, o sea, lo que tiene que ver con la parte de ingreso del presupuesto. La segunda parte que la denominamos tesorería y acá es la parte de información. Acá en esta parte de información a veces por temas de actualización alguna cosa, nosotros tratamos de identificar qué versión tiene para hacer la actualización del ejecutable. Y esta fecha que aparece acá es la fecha cuando vence la licencia de las financieros. Normalmente su licencia vence el 31 de diciembre de cada vigencia y nosotros le colocamos un periodo adicional de 3 meses. Para este caso, dice que la licencia vence el 20 de abril del 2025 y esta licencia nosotros la actualizamos en el momento en que hagamos la verificación de los pagos, se actualiza la licencia al último día de la vigencia. En el segundo menú tenemos el menú de ejecución. Acá es donde hago todo el proceso contractual. Todo el proceso contractual. Tengo el tema de concepto, nota bancaria, estudios de mercado. Estos que aparecen con una pestañita adicional o con una marquita adicional es porque tienen más documentos relacionados. Estos que no tienen esta marca no tienen sino el documento que mencionan. Pero si yo despliego esta pestañita, me aparece que la disponibilidad también tengo dentro de esa parte la solicitud, la disponibilidad y la liberación. Estudios previos no tiene invitación a ofertar, acto de apertura, acto de cierre, respuesta a las observaciones. En el comparativo tengo el comparativo y la evaluación preliminar. El contrato tiene una pestañita y tengo contrato, contrato directo, resolución, informe de supervisión. Tengo el otro sí para contratos. Ese otro sí es cuando ya tengo un contrato elaborado. Cuando ya tengo un contrato elaborado, utilizo el otro sí. Y la tienda virtual es para las compras por la tienda virtual. El registro tiene lo que es el documento registro y la liberación. La órdenes no tiene adicional. En los documentos como tal tenemos el acto de adjudicación, la remisión al supervisor, el recibido a satisfacción y la entrada de almacén. Antes no nos permitía ser recibido o entrada al tiempo. En ese momento quedó habilitado para que se haga o un recibido y una entrada o solamente el recibido a satisfacción o la entrada de almacén, ¿verdad? Pero pues la decisión es de ustedes. Esto básicamente es porque la Secretaría, cuando se hace la remisión de ingresos y bajas, ellos están exigiendo que se envíe la entrada de almacén, pero adicionalmente también exigen que vaya un recibido a satisfacción. Entonces, por eso se habilitó que se puedan hacer los dos documentos. Y en las actas tenemos el acta de inicio, acta de finalización y acta de liquidación. Normalmente yo debo hacer los documentos en el orden que aparecen acá. Ya ahorita vamos a revisarlos.
estas actas no hay validación de fechas, en los documentos no hay validación de fechas y los colocamos al final porque muchas veces algunos estaban, digamos, o estábamos teniendo inconvenientes con el tema porque para cambiarle una fecha a un acta de inicio o a un acta de finalización o a un acta de liquidación, si ya habían hecho otro documento o no habían hecho el documento anterior, tenían problemas para eso, por eso se liberaron lo que fueron estos documentos. Ustedes deben tener el control de eso. Para todos los demás documentos, lo que hace es respetar la cronología de las fechas, ¿verdad? Entonces, primero, estudios de mercado, la disponibilidad no podrá tener fecha anterior a los estudios de mercado porque tengo un límite que es mínimo, la disponibilidad debe ser posterior o el mismo día de los estudios de mercado y no con fecha anterior. Lo mismo ocurre para cada uno de los documentos. Ustedes lo que me hace es validar esa información de tal forma de que yo tenga, digamos, la certeza de que no me estoy devolviendo en fecha y que estoy conservando el tema de la cronología de las fechas. Tenemos el otro, que es el de informes. Acá en la parte izquierda tengo los que son informes de ejecución, un informe de ingresos, que es que me saca lo que es el código, el rubro, el inicial, las adiciones, la reducción, definitivo, el ejecutado y el saldo. Tengo el informe de gastos, el informe de fuentes, que este informe de fuentes me saca por ejecutar, proyectado y por ejecutar, a la fecha de corte que yo considere. Y este es uno de los informes que yo le decía que el A financiero siempre cuadra o cuadra, es porque esto me va indicando cuáles son las ejecuciones que yo voy teniendo en la medida de los ingresos. Por eso se llama balance de presupuesto. Acá me va mostrando las ejecuciones de gastos y normalmente eh, esta información es como si fuera un balance con base en mis ingresos y mis gastos. Por eso la denominamos balance presupuestal. Tengo esto es lo que tiene que ver con la ejecución. En lo que tiene que ver con la relación de documentos, tenemos las planillas, tenemos planillas de ingresos, planillas de egresos, planillas de contratos, planillas de otros tipos, planilla de acuerdos, de disponibilidades, de liberaciones, de registro, liberación del registro y órdenes de pago. Y esta que se denomina auditoría, básicamente es que algunas personas hacen documentos y no recuerda si le hicieron liberación, si no le hicieron liberación. Entonces, él lo que le saca acá es una relación de cuánto es el valor de la disponibilidad, si hubo liberación o no hubo liberación de la disponibilidad y cuál es el valor final de la disponibilidad. Entonces, esto lo que me permite es revisar la información. Aquí tengo el valor de la disponibilidad final, pero acá tengo como de dónde salió ese valor final. ¿Cuál es? Oh, Lo mismo hacemos con los registros. Tenemos el registro neto, que es el valor del registro, me indica si hubo liberación o no hubo liberación, y el valor final del registro. Y el registro final, pues ya es el saldo como tal del valor del registro. Eso normalmente lo uso es para hacer alguna revisión de documentos. En reportes tenemos el reporte de impuestos, que es acá donde se sacan los informes para hacer liquidación de impuestos, contribuciones, estampillas, fuente, RTI, RTICA, de qué fecha a qué fecha, y permití imprimir una planilla que me saque esa información. Para efectos de contribución y estampilla generamos el formulario porque los otros formularios pues se hacen es a través de las páginas de la Secretaría de Hacienda y de la DIAN. Eh, Este generar reporte es el que permite subir el reporte que se hace a la Secretaría de Hacienda a través de los medios magnéticos. Las bases de impuestos, acá tenemos definido cada uno de los porcentajes de impuestos que requerimos, la base sobre la que se hace la retención en la fuente y los porcentajes. ¿Por qué acá no se definen en ICA lo mismo que en
retención en la fuente, si es de honorarios, si es de servicios, si es de arrendamientos, si es de compras, porque el ICA tiene una condición dependiendo de la actividad económica que esté ejecutando la persona. Entonces, yo no le puedo definir que para compras es 1104 porque hay unas compras que tienen una tarifa diferente, o el caso de los servicios. Entonces, yo no puedo definir exclusivamente servicios del 966 porque no todos los servicios son de 966. Si tenemos un ejemplo, algunos operadores, ejemplo, los contadores, no todos tienen tarifa del 966. Hay unos que pueden tener tarifa del 866, otros tienen tarifa del 766. Para efectos de contratos de construcción, hay unos que tienen tarifa del 736, otros antes era 609. Pues nosotros en el 2024 distribuimos una tabla de tarifas de ICA que se estabilizó ya el año 2024 y ahí se puede revisar el tema de las tarifas de ICA, qué tarifa aplica dependiendo del tipo de contrato. La recomendación es que cuando ustedes hagan una retención en la fuente por compras, la tarifa de ICA vaya acorde con una tarifa para compras, porque lo que está ejecutándose en ese momento es un contrato de compras. Si utilizan la tarifa para software, entonces la relación del ICA debería ir con una tarifa de software y en este caso puede ser el 966, ¿verdad? Si yo utilizo honorarios para personas naturales, pues ahí tengo que tener la identificación si esa persona natural es declarante o no es declarante de renta. Y la tarifa de ICA ya no hace esa distinción, sencillamente coloca es que si ejecuta la profesión liberal de una forma o de otra, entonces a él le aplica la tarifa. Si lo hace a través de una empresa, aplica una tarifa. Si lo hace como persona natural y ejercicio en la profesión liberal, aplica una tarifa diferente. Entonces las tarifas de ICA por eso no están determinadas si son por compras o por servicios o por cierta actividad, sino que dependiendo de cómo se ejecute esa actividad, la persona debe aplicar la tarifa de IVA. Yo puedo crear en caso de que no tenga la tarifa que están acá y quisiera aplicar una nueva tarifa, puedo agregar ese impuesto que debo respetar, que si es algo de retención en la fuente, debo seleccionar de la lista, debo colocarle el nombre de decir rete fuente, rete ICA, rete IVA o estampilla y contribución. El código debe continuar. Ejemplo, aquí tenemos para Retefuente, tenemos 13. Si voy a crear un nuevo porcentaje, debería crear el 14. Lo mismo para ICA, si tengo hasta 9, perdón, tengo hasta 15. Si voy a crear una nueva tarifa de retención de ICA, debería escoger la 16, el porcentaje que le desea aplicar, el nombre que le vayan a colocar y sobre qué bases se hace la práctica de esa retención. Acá es una información que es la precontractual, entonces eh, el hilo de ejecución, la fecha de los estudios de mercado, la solicitud de disponibilidad, los estudios previos, la disponibilidad, la fecha de la disponibilidad. Es como un resumen de cada uno de los documentos que ustedes ya han elaborado en la parte precontractual y en la parte postcontractual. En contratos por pagar aparecen lo que usted tenga registrado como contratos por pagar o registros que todavía no se hayan cancelado. Disponibilidades por liberar en caso de que se hayan expedido disponibilidades y no tengan registro, o si tienen un registro por un menor valor, me va a sacar el valor de cuál es la disponibilidad o el valor que está pendiente por liberar. Los registros por liberar es los contratos que yo ya tenga elaborados y que no se les haya hecho órdenes de pago, pues me dice acá, nosotros somos los que decidimos si liberamos o no, dependiendo de lo que necesitemos. Y se generan los reportes de la DIAN, de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio y de Contraloría. Eso en la parte de reportes. Y en la parte de utilidades tenemos básicamente dos que son los operativos, el datos y proveedores. Este es para hacer la impresión normal. El PDF
es para imprimir en archivos PDF. Esto depende obviamente de la información que yo tenga, de la instalación que yo tenga en mi equipo. Si yo no tengo en mi equipo una impresora de PDF, pues acá me va a sacar el error porque el equipo no tiene configurada la impresora de PDF. Copia de seguridad hace el mismo aspecto que cuando ingresamos para copia de seguridad. El manual, abre el manual de datos financiero. Acá puedo imprimir la licencia de software para el 2025 en caso de que requieran tener como soporte la licencia. Él le hace la impresión de un documento acá. Acá la información de la ubicación y eso de los soportes de datos financiero. Y acá son los derechos de autor de cada una de las firmas. Entonces, el segundo proceso, después de haber cargado el tema de saldos de bancos, es utilidades. Y el proceso de utilidades, entonces, debo en datos diligenciar toda la información en esta parte de datos. ¿Cuál es la recomendación? Que no se deje información en blanco, porque es que muchas veces parte de los soportes es que no me salió la dirección o no me salió la cédula del rector o no me sale la ciudad del rector o no me deja modificar tal cosa. Entonces, si esta información no está completa dentro de este cuadro, cuando yo elabore un contrato, cuando elabore una orden de compra, cuando elabore cualquier otro documento que necesite información de la que aquí está registrada, sencillamente no me la va a traer la información. Entonces, es importantísimo llenar esta parte de acá. Estos nombres que dicen cargo son los nombres que vienen definidos por defecto en el as financiero, y esto que dice firma del cargo, yo los puedo modificar. Si, ejemplo, estamos hablando de géneros que está tan de moda, entonces yo, la que presta servicio en la copropiedad, en el colegio, no es contador, sino contadora pública. Entonces yo le puedo colocar que sea contadora pública. Entonces, representante de docente, si quiero hacerle algún cambio aquí, representante de estudiantes, representante de padres de familia. Entonces, creo que en algunos se nos fue como presidente de algo, entonces yo le puedo cambiar acá, representante 1, representante 2, lo que les quiera colocar. Algunos quiere que en su firma aparezca pagador, pero otros quiere que aparezca auxiliar financiero. Entonces le puedo hacer el cambio y en los documentos ya no va a aparecer pagador, sino auxiliar financiero, donde aparezca la firma de esta persona que está acá. Si es una rectora, pues le puedo colocar rectora ordenadora del gasto, o si es un rector, le puedo colocar rector ordenador del gasto, representante del sector productivo, y para efectos de los supervisores. Estos supervisores los usamos para el tema de los contratos. No es necesario crear nuevamente al almacenista, al rector y al auxiliar financiero como supervisores, porque por defecto ellos ya están matriculados como supervisores. Entonces, estos 6 casillas que aparecen acá son para definir supervisores diferentes al almacenista, al pagador y al rector. Entonces, para eso se usa esta parte de firma del cargo, pues el nombre, lo más completo posible, las iniciales, las cédulas obligatorias, las cédulas del pagador, del rector y del almacenista, el dígito de verificación para efectos de rector, pagador y almacenista por los informes de Contraloría y para los supervisores, ¿verdad? Porque esta información, entre más completa esté la información digitada acá, pues los informes que se generen posteriormente van a estar completos. La ciudad de expedición de la cédula, el rector es obligatorio por el tema de los contratos. Matrícula, pues esto aplica solo para el tema del contador en un caso dado. Y esta orden de firmas es como yo quiero que me aparezcan firmados los documentos. Ejemplo, algunos dicen, yo quiero que la cédula de la rectora o la firma de la rectora sea la primera que aparezca en todos los documentos y no que de pronto aparezca el almacenista o el pagador o alguna cosa. Entonces yo defino acá cuál es el número de
de prioridad de las firmas y en cada uno de los documentos, ese nombre que yo coloque como prioridad acá, él me va a hacer este orden en la firma del documento. Acuerdos, acá en la parte de acuerdos, la fecha en que aprobamos el presupuesto y el número de acuerdo, la fecha en que se hizo el acuerdo de contratación, importantísima, porque esto aparece en los documentos contractuales, el número de acuerdo de contratación, la fecha de resolución del presupuesto, el número de la resolución de liquidación del presupuesto y la resolución de nombramiento del rector, importantísima por el tema de que esto también aparece en los documentos contractuales. Y esto es información adicional que es importante, por ejemplo, para asignación de costos. Cuando el contador vaya a hacer su asignación de costos en su contabilidad, normalmente lo hacemos por porcentajes y si esta información está evidenciada correctamente, pues sencillamente se van a aplicar los costos dependiendo de las actividades o de la asignación de costos por cada uno de los niveles de educación. Entonces, para preescolar, primaria y secundario se asignará con base en estas cifras el porcentaje que corresponde. Aquí me aparece una opción de cargar y es lo que yo les explicaba. Yo puedo cargar acá el logo o la imagen del colegio. La recomendación es que lo guarden aquí en la carpeta SRC y seleccionen qué logo le van a colocar al colegio. Lo que yo les dije, la recomendación es que no pese demasiado para que no interfiera con la ejecución del programa ni con el peso de los documentos cuando se generen. Selecciono, en este caso seleccioné el logo de Secretaría de Educación. Le doy guardar y listo. Ahí ya quedó mi proceso. ¿Listo? Entonces, en la parte de proveedores, lo que les estaba diciendo, no se recomienda copiar los proveedores de la vigencia anterior y básicamente es por dos aspectos. Uno es el tema tributario. La mayoría de la información tributaria en Colombia es muy cambiante, entonces un proveedor puede ser hoy no autorretenedor, mañana ser autorretenedores de ICA, ser grandes contribuyentes, ser de régimen simplificado. Por ejemplo, las personas o las empresas de régimen simplificado normalmente se inscriben al principio del año y ahí es donde definen si son o no grandes contribuyentes o régimen simplificado o, bueno, dependiendo de las características de cada una de las personas. En el área financiero nosotros decidimos colocar una ayuda adicional para efectos del tema de impuestos y es que cuando ustedes tienen el formulario del proveedor, digitan el número de identificación, el dígito de verificación, los nombres, la información correspondiente y en la parte que hace referencia a régimen, en la parte que hace referencia al régimen de impuestos, nosotros colocamos o ampliamos la información, no responsables de IVA, régimen especial, régimen simple de divulgación, bravo contribuyente, autorretenedor. ¿Qué es lo que les permite esta clasificación? Que cuando se vaya a hacer pagos o cuando se vayan a hacer egresos, él les recuerde adicionalmente, a veces creamos el proveedor y no volvemos a mirar el RUT. Entonces, ejemplo, para alguien que sea de régimen simple de tributación, cuando yo vaya a hacer el egreso, él le dice, no debe practicarle retención en la fuente ni retención de ICA porque es un régimen simple de tributación o no debe practicarle retención en la fuente porque es autorretenedor, contribuyente. Entonces, eso lo que hace es alertarlos para que ustedes van y validen la información del régimen tributario de esa persona y puedan aplicar correctamente las retenciones. ¿Ok? No sé si hasta ahí tenga alguna pregunta, alguna que esta validación es importante para el momento de practicar la retención. Muchas veces se la con el ICA, cuando con alguna retención y después la persona comienzan a solicitar la devolución de esas peticiones que ya practicado y que muchas veces ya pagó.
Entonces, consideramos que es importante que esa validación se haga al momento de hacer el pago de las alojaciones.